El comandante Ska observaba la pantalla con 4 ojos que habían visto muchas cosas extrañas en su larga vida. La estación de monitoreo flotaba en el oscuro espacio, en el borde de lo que la galaxia llamaba el espacio terrano. La mayoría de los seres evitaban esta área. El concilio decía que estaba vacía. Nada vivía aquí, salvo criaturas primitivas que aún no habían aprendido a viajar entre las estrellas. Pero hoy era diferente. Hoy, algo se acercaba. Comandante, llamó la oficial Nimro desde su puesto. Sus 6 brazos se movían rápidamente sobre los controles. Tenemos un contacto. Una nave grande, moviéndose muy rápido hacia nuestra posición. Ska movió su cuerpo alto y delgado para mirar la pantalla de ella. La nave todavía estaba lejos, pero sus sensores podían verla claramente. Era grande, mucho más grande que la mayoría de las naves que venían a solicitar consejo. ¿Velocidad?, preguntó. Imposible, dijo Nimro, con la voz temblando un poco. Las lecturas muestran que se mueve más rápido que nuestras mejores naves. Pero eso no puede ser correcto. Esos humanos son primitivos. Acaban de aprender a dejar su mundo natal. Ska pensó en esto. El concilio tenía archivos de cada especie en la galaxia. Los humanos estaban clasificados como jóvenes y débiles. Solo recientemente habían construido sus primeras naves estelares. No sabían nada sobre los verdaderos viajes espaciales o la guerra. No eran una amenaza para nadie. Ejecuta el escaneo de nuevo, ordenó. Comprueba si hay errores. Pero el escaneo arrojó el mismo resultado. La nave se movía a velocidades que deberían destrozarla. Ninguna tecnología conocida podía hacer que una nave fuera tan rápido y se mantuviera intacta. Señor, dijo otro oficial. Este era Krikbo, que trabajaba en comunicaciones. ¿Deberíamos enviar el saludo estándar? Si es un primer contacto, debemos seguir las reglas. Ska asintió. El concilio tenía reglas claras sobre el encuentro con nuevas especies. Primero, enviarían mensajes amistosos. Luego, ofrecerían regalos y conocimiento. Finalmente, invitarían a la nueva especie a unirse al concilio. Siempre funcionaba de la misma manera. Todas las especies querían formar parte de la comunidad galáctica. Envía el saludo, dijo. Usa el programa de traducción básico. Estos humanos probablemente solo conocen su propio idioma. El mensaje se envió a través del espacio. Le decía a la nave humana que eran bienvenidos. Explicaba que el concilio quería ser su amigo. Les ofrecía conocimiento y ayuda para unirse a la galaxia en paz. La nave humana siguió acercándose. No disminuyó la velocidad. No respondió. Envíalo de nuevo, ordenó Ska. Quizás no lo recibieron correctamente. Enviaron el mensaje 5 veces más. Cada vez, el silencio fue la única respuesta. La nave humana se hacía más grande en sus pantallas. Pronto pudieron verla con claridad. Ska nunca había visto algo así. La mayoría de las naves en la galaxia eran lisas y curvas. Parecían pacíficas y amigables. Esta nave humana parecía un arma. Tenía bordes afilados y metal oscuro. Extraños puertos cubrían su superficie. El espacio a su alrededor parecía doblarse y retorcerse de maneras que dolía mirar. Por el vacío, susurró la oficial Nimro. ¿Qué es esa cosa? Es solo una nave, dijo Ska, pero su voz no sonaba segura. Una nave primitiva construida por una especie joven. Nada más. La nave humana se detuvo. Quedó suspendida en el espacio a aproximadamente 1 minuto luz de la estación de monitoreo, lo suficientemente cerca para hablar, lo suficientemente lejos para huir si fuera necesario. Esto era normal en un primer contacto. La mayoría de las especies eran cautelosas durante su primer encuentro con el concilio. Entonces, el panel de comunicaciones se iluminó. Un mensaje llegaba de la nave humana. Por fin, dijo Ska. Ponlo en la pantalla principal. La pantalla parpadeó y mostró un rostro humano. Ska había visto imágenes de humanos en los archivos del concilio, pero ver a uno hablar era diferente. El humano parecía joven, pero tenía ojos viejos. Cicatrices marcaban su rostro. Su cabello era corto y gris.
Llevaba una especie de uniforme que parecía a la vez simple y letal. Cuando la humana habló, sus palabras fueron claras y frías. El programa de traducción funcionó a la perfección. Demasiado a la perfección, pensó Stka. ¿Cómo tenían estos primitivos una tecnología de traducción tan buena? Estación de monitoreo del concilio, dijo la humana. Soy la capitana Sarachun de la nave humana de Terminación. Rendirán este sistema inmediatamente. Retiren a toda su gente y equipo en un plazo de 6 horas. Esta es su única advertencia. Stka miró fijamente la pantalla. No era así como se suponía que debía funcionar un primer contacto. Se suponía que las nuevas especies debían estar agradecidas. Se suponía que debían pedir ayuda. Se suponía que querían unirse al concilio. Creo que ha habido un error, dijo Stka con cautela. No estamos aquí para luchar. Estamos aquí para darles la bienvenida a la comunidad galáctica. El concilio ofrece amistad y conocimiento. Queremos ayudar a su especie a crecer y aprender. La capitana humana no sonrió. No parecía feliz ni agradecida. Parecía un depredador estudiando a su presa. 6 horas, repitió. Después de eso, los retiraremos nosotros mismos. No vinimos aquí a negociar. Vinimos a reclamar lo que le pertenece a la humanidad. Pero este sistema está vacío, protestó Stka. No hay planetas con vida, ni recursos por los que valga la pena luchar. ¿Por qué lo quieren? Porque es nuestro, dijo la capitana Chun con sencillez. Cada sistema estelar en un radio de 50 años luz de la Tierra pertenece ahora a la humanidad. No estamos pidiendo permiso. Les estamos diciendo que se vayan. La oficial Nimro emitió un pequeño sonido de miedo. Krikbo parecía confundido. Esto no estaba en ninguno de sus programas de entrenamiento. El concilio había lidiado con especies agresivas antes, pero generalmente querían algo específico. Territorio, recursos o tecnología. Los humanos parecían quererlo todo. Por favor, reconsidérelo, dijo Stka. El concilio ha sido pacífico durante 1000 años. No queremos la guerra. Seguramente podemos llegar a un acuerdo que beneficie a nuestras dos especies. La capitana Chun se inclinó hacia adelante en su silla. Sus fríos ojos parecían mirar directamente a través de la pantalla, hacia Stka. El concilio ha sido pacífico, dijo ella, porque nadie ha sido lo suficientemente fuerte para desafiarlos. Toman mundos de especies débiles y lo llaman diplomacia. Obligan a las culturas a cambiar y lo llaman progreso. Roban recursos y lo llaman comercio. Hemos estudiado sus métodos durante años. Eso no es cierto, dijo Stka rápidamente. El concilio ayuda a las especies a desarrollarse. Compartimos tecnología y conocimiento. Traemos paz a la galaxia. Traen esclavitud, replicó la capitana Chun. Una esclavitud bonita con palabras amables, pero esclavitud al fin y al cabo. Cada especie que se une al concilio pierde algo importante. Su independencia, su cultura, su derecho a elegir su propio camino. No permitiremos que eso le suceda a la humanidad. La comunicación terminó. La pantalla se oscureció. Stka permaneció en silencio por un largo momento. Sus 4 ojos intentaban dar sentido a lo que acababa de suceder. En todos sus años de servicio, ninguna especie le había hablado jamás al concilio de esa manera. Señor, dijo el oficial Krikbo en voz baja. ¿Qué debemos hacer? Stka miró a su tripulación. Todos lo miraban fijamente, esperando órdenes. Eran buenos seres que habían servido fielmente al concilio durante años. Creían en la paz y la cooperación. Nunca habían visto una guerra de verdad. Contacten al concilio inmediatamente, ordenó. Díganles que tenemos un problema. Un gran problema. Mientras Krikbo enviaba el mensaje de emergencia, Stka estudiaba la nave humana en su pantalla. No se había movido. Simplemente esperaba allí, en el espacio, como un cazador paciente. Los puertos de armas que había notado antes ahora eran claramente visibles. Eran más grandes de lo que había pensado al principio. Mucho más grandes. Señor, exclamó Nimro. Estoy detectando una acumulación masiva de energía en la nave humana. Están cargando las armas.
Suban nuestros escudos, ordenó Ska. Potencia máxima. La estación de monitoreo tenía buenos escudos. Estaban diseñados para proteger contra la radiación de estrellas cercanas y el impacto de escombros espaciales. Nunca habían sido probados contra armas, pero deberían resistir cualquier cosa que una especie primitiva pudiera construir. La nave humana disparó. No fue un misil ni un rayo de energía como las armas del concilio. Fue algo completamente diferente. Algo que hizo que el propio espacio se retorciera y ardiera. El disparo golpeó sus escudos y siguió avanzando. Las barreras de energía que deberían haber detenido cualquier cosa simplemente desaparecieron. Las alarmas aullaron por toda la estación. Las luces de emergencia parpadearon en rojo y amarillo. La gravedad artificial falló por un momento, haciendo que todos flotaran indefensos antes de volver a activarse. Escudos al 30%, informó Nimro. Su voz era aguda por el pánico. Eso fue solo un disparo de advertencia. Si vuelven a disparar a plena potencia. No terminó la frase. No era necesario. Todos en la estación lo entendieron. Morirían todos. Ska abrió de nuevo las comunicaciones con la nave humana. La capitana Chun apareció en la pantalla, con el mismo aspecto de antes. Tranquila, paciente, letal. Tienen 4 horas y 57 minutos, dijo ella antes de que Ska pudiera hablar. Sugiero que los usen sabiamente. La pantalla se oscureció de nuevo. Ska miró a su tripulación. Eran oficiales entrenados del concilio. Habían lidiado con situaciones difíciles antes. Pero esto era diferente. Esto no era diplomacia ni negociación. Era una promesa de muerte. ¿Cuánto falta para que llegue la flota del concilio?, preguntó. Krikbo revisó su panel de comunicaciones. La patrulla más cercana está a 3 días de distancia. La flota principal podría estar aquí en una semana. Demasiado tiempo, pensó Ska. Demasiado. Miró de nuevo la nave humana. Esperaba en el espacio como un gigante dormido. Una sola nave contra una estación de monitoreo del concilio. Los humanos deberían tener miedo. Deberían estar intentando hablar, huir o esconderse. En cambio, daban ultimátums a la fuerza más poderosa de la galaxia. Por primera vez en su larga vida, el comandante Ska comenzó a preguntarse si el concilio había cometido un terrible error. Siempre habían asumido que cualquier especie lo suficientemente avanzada para el viaje espacial querría unirse a su civilización pacífica. Nunca habían considerado qué pasaría si se encontraban con una especie que no quería la paz. Nunca habían considerado qué pasaría si se encontraban con una especie que quería la guerra. La cuenta atrás continuaba. 4 horas y 55 minutos. 4 horas y 54 minutos. Cada segundo los acercaba a una elección que lo cambiaría todo. Rendirse y admitir que el concilio podía ser derrotado por una sola nave, o luchar y probablemente morir para demostrar que el concilio nunca retrocedería. Ska miró a su tripulación una vez más. Luego, tomó su decisión. Envíen un mensaje a todos los sistemas cercanos, ordenó. Díganles que la humanidad no es lo que pensábamos. Díganles que los humanos no vinieron por diplomacia. Hizo una pausa y miró la nave alienígena en su pantalla. Díganles que los humanos vinieron a la guerra. La gran cámara del concilio no había visto tal caos en 300 años. Representantes de 12 sectores llenaban los asientos curvos, sus voces mezclándose en un fuerte zumbido de miedo e ira. Sobre ellos, la enorme pantalla de visualización mostraba la misma imagen una y otra vez. La nave humana llamada Determinación flotando en el espacio junto a los restos de la estación de monitoreo 7 Alpha. El anciano Vixnu levantó su mano ancestral pidiendo silencio. Su especie había formado parte del concilio desde su inicio. Su gente había ayudado a construir la galaxia pacífica que todos conocían hoy. Cuando él hablaba, los demás escuchaban. Hermanos y hermanas, su voz resonó claramente por la cámara. Hoy nos enfrentamos a un nuevo desafío. Una sola nave de una especie desconocida ha destruido una de nuestras estaciones de monitoreo. Han reclamado un territorio que pertenece a la comunidad galáctica. Murmullos recorrieron la multitud. Algunos delegados parecían preocupados. Otros, enojados.
Todos miraban a Vixnu en busca de respuestas. Los humanos, continuó Vixnu, parecen ser una especie joven. Nuestros archivos muestran que solo recientemente desarrollaron el viaje espacial. No tienen conocimiento de la ley galáctica ni del protocolo diplomático. Este ataque fue probablemente un error, nacido de la ignorancia y el miedo. La almirante Questor se levantó de su asiento en la sección militar. Era alta y fuerte, con la piel azul y el cabello plateado de su pueblo guerrero. Había servido al concilio durante 200 años sin perder una sola batalla. El anciano Vixnu habla sabiamente, dijo. Pero no podemos ignorar este ataque. Si no hacemos nada, otras especies primitivas podrían pensar que también pueden desafiar al concilio. Debemos responder con fuerza. Muchos delegados asintieron en acuerdo. El concilio había mantenido la paz durante 1000 años demostrando que la violencia no sería tolerada. Cuando las especies jóvenes se comportaban mal, el concilio las corregía. Era por su propio bien y el bien de la galaxia. ¿Qué sugiere, almirante?, preguntó Vixnu. Llevaré la 47ª flota de pacificación al espacio humano, respondió Questor. 300 naves deberían ser suficientes para hacerles entender su error. Aceptaremos su rendición y comenzaremos el proceso de integrarlos adecuadamente en el concilio. Algunos delegados parecían inseguros. 300 naves parecían muchas para usar contra una especie que solo tenía unas pocas naves primitivas. Pero la almirante Questor era la experta en asuntos militares. Si ella decía que se necesitaban 300 naves, entonces se necesitaban 300 naves. Los humanos han mostrado una tecnología de armas avanzada, señaló la delegada Quincea del sector científico. Su único disparo penetró los escudos del concilio que deberían haber detenido cualquier arma conocida. Quizás deberíamos estudiarlos más antes de actuar. La almirante Questor hizo un sonido de desdén. Un disparo de suerte no los hace peligrosos. Probablemente encontraron alguna tecnología antigua de una civilización muerta. Una vez que capturemos su nave, nuestros científicos podrán averiguar cómo funciona. El anciano Vixnu consideró esto. La almirante probablemente tenía razón. El concilio ya había visto esto antes. Las especies jóvenes a veces encontraban armas o tecnología antiguas que les hacían pensar que eran poderosas, pero nunca entendían cómo usarlas correctamente. Una verdadera fuerza militar les mostraría la diferencia entre poseer un arma y saber cómo luchar. Muy bien, decidió Vixnu. La almirante Questor llevará la 47ª flota al espacio humano. Sus órdenes son aceptar su rendición e iniciar los protocolos de integración. Use solo la fuerza necesaria para hacerles entender su posición. La almirante saludó. Se hará, anciano. Los humanos aprenderán a ser parte de nuestra galaxia pacífica. 3 días después, la 47ª flota de pacificación salió del hiperespacio en el borde del sistema terrano. La almirante Questor, de pie en el puente de su nave insignia, la Paz Eterna, miró la pantalla táctica. 300 naves dispuestas en una formación perfecta. Cada una medía 1 kilómetro de largo y estaba equipada con suficiente potencia de fuego para destruir una luna. Juntas, representaban el poder de la civilización galáctica. ¿Alguna señal de la flota humana?, preguntó a su oficial táctico. Los sensores solo muestran una nave, almirante, fue la respuesta. La misma nave que destruyó la estación de monitoreo. Está esperando en el borde del sistema. Questor frunció el ceño. ¿Dónde estaban las otras naves humanas? Los informes de inteligencia decían que tenían al menos una docena de naves. No mucho en comparación con su flota, pero suficiente para presentar algún tipo de resistencia. Luchar contra una sola nave apenas enviaría el mensaje correcto a la galaxia. Habrán comunicaciones, ordenó. La pantalla principal mostró el puente de la nave humana. La misma capitana que había hablado con la estación de monitoreo estaba sentada en una silla sencilla. Parecía tranquila y relajada, como si enfrentarse a 300 naves de guerra no fuera nada inusual. Soy la almirante Questor del Concilio Galáctico, anunció la almirante. Están rodeados y superados en número. Ríndanse inmediatamente y prepárense para ser abordados.
A su especie se le dará la oportunidad de unirse a nuestra comunidad pacífica si cooperan. La capitana Chun sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador que ha encontrado una presa fácil. Almirante, dijo cortésmente. Soy la capitana Sarah Chun. Gracias por traer su flota a nuestro sistema. Nos ahorra el problema de tener que cazarlos, nave por nave. Questor parpadeó, sorprendida. No puede hablar en serio. Tienen una nave. Nosotros tenemos 300. Ríndanse ahora y su gente será tratada bien. Usted trajo una flota a una lucha justa, replicó la capitana Chun. Nosotros trajimos una nave a una injusta. Sus 300 naves están a punto de convertirse en 300 objetivos. Tienen 60 segundos para rendirse antes de que comencemos. Risas surgieron de varias estaciones en el puente de la Almirante. Sus oficiales no podían creer lo que estaban escuchando. Una nave humana amenazando a toda una flota del concilio. Era más que ridículo. Capitana Chun, dijo la almirante Questor con firmeza. Claramente está sufriendo algún tipo de colapso mental. Quizás el estrés del primer contacto ha afectado su juicio. Le daré una última oportunidad para rendirse pacíficamente. 30 segundos, dijo la capitana Chun. La almirante ya había escuchado suficiente. Estos humanos estaban obviamente locos. Tendría que curarlos de su locura por las malas. Todas las naves. Ordenó. Formen en ataque. Prepárense para incapacitar la nave humana. Usen la fuerza mínima. Queremos prisioneros, no restos. Su flota se movió como en una danza ensayada. 300 naves se dispusieron en una esfera perfecta alrededor de la solitaria nave humana. Cada arma apuntaba a la pequeña nave en el centro. Una palabra del almirante la convertiría en partículas incandescentes. Se acabó el tiempo, anunció la capitana Chun. La nave humana se movió. Questor había visto muchas batallas en su larga carrera. Había luchado contra piratas, rebeldes y sistemas de IA renegados. Creía saber cómo era el combate espacial. Estaba equivocada. La nave humana no se movía como otras naves. No obedecía las reglas normales de la física. Simplemente aparecía en una nueva ubicación sin viajar a través del espacio intermedio. En un momento estaba en el centro de su formación. Al siguiente, estaba detrás de su nave insignia, y la nave que había estado allí había desaparecido. Informe. Gritó por encima de las alarmas que ahora aullaban en todo su puente. La furia justiciera ha sido destruida, informó su oficial táctico. La nave humana se teletransportó de alguna manera detrás de ella y disparó un solo tiro. La nave simplemente desapareció. Antes de que Questor pudiera responder, la nave humana se movió de nuevo. Otra nave del concilio desapareció en un destello de luz retorcida. Luego otra, y otra. Todas las naves, fuego a discreción, ordenó la almirante. Apunten a la nave humana con todo lo que tenemos. Su flota abrió fuego. Miles de rayos de energía y misiles llenaron el espacio donde había estado la nave humana, pero ya no estaba allí. Estaba en otro lugar, destruyendo otra nave del concilio. La batalla duró 17 minutos. Cuando terminó, la almirante Questor flotaba entre los restos de su nave insignia, con su soporte vital agotándose, mientras observaba la nave humana suspendida en el espacio donde había estado su poderosa flota. Solo quedaban 12 naves del concilio, y apenas funcionaban. Las otras 288 se habían convertido en nubes en expansión de metal y plástico sobrecalentados. Una flota entera destruida por una sola nave enemiga. Su sistema de comunicación crepitó. El rostro de la capitana Chun apareció en su pantalla de emergencia. Almirante Questor, dijo la humana. Usted y sus naves supervivientes regresarán al espacio del concilio inmediatamente. Llevarán un mensaje a sus líderes. Díganles que la humanidad reclama todo el espacio en un radio de 50 años luz de la Tierra. Cualquier presencia del concilio en nuestro territorio será eliminada. Cualquier intento de interferir con la expansión humana resultará en la destrucción completa de las fuerzas del concilio. Esto es imposible, susurró Questor. Una nave no puede derrotar a una flota entera.
Viola todas las leyes de la física y la ciencia militar. Su física, la corrigió la capitana Chun. Su ciencia militar. Nosotros jugamos con reglas diferentes, almirante. Reglas que aún no entienden. La capitana humana se inclinó hacia adelante en su silla. Su expresión se volvió seria y fría. Quiero que entienda algo muy importante, continuó. Esta no era nuestra fuerza militar. Esta es una sola nave de nuestra marina mercante, convertida apresuradamente para el combate. Nuestras flotas militares reales todavía se están movilizando. Cuando lleguen, el concilio aprenderá la diferencia entre una advertencia y una guerra. Questor sintió algo que no había experimentado en 2 siglos de servicio militar. Miedo. Un terror real y profundo al enfrentarse a un enemigo que no podía entender ni derrotar. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué quieren de nosotros? Queremos que nos dejen en paz, replicó la capitana Chun. Hemos estudiado al concilio durante años. Sabemos cómo operan. Encuentran especies jóvenes y les ofrecen ayuda. Luego, lentamente, les quitan su independencia hasta que se convierten en una parte más de su colectivo. Destruyen sus culturas y las reemplazan con la suya. Lo llaman paz, pero en realidad es solo conquista por otros medios. Eso no es cierto, protestó débilmente Questor. El concilio lleva la civilización a mundos primitivos. Compartimos conocimiento y tecnología. Hacemos la vida mejor para todos. Hacen la vida más fácil, dijo la capitana Chun. Pero no mejor. Quitan la lucha que hace fuerte a una especie. Eliminan los desafíos que les ayudan a crecer. Convierten civilizaciones orgullosas en niños dependientes que no pueden sobrevivir sin ustedes. La capitana humana se levantó de su silla. La humanidad no será su próxima víctima, almirante. Preferimos luchar contra todas las especies de la galaxia antes que entregar nuestra libertad a su pacífica esclavitud. Y si esa lucha llega, la ganaremos. La comunicación terminó. La almirante Questor se quedó sola en los oscuros restos de su nave, rodeada por los cuerpos de su tripulación y los escombros de su flota. Había venido aquí para enseñar a los humanos sobre el poder del concilio. En cambio, había aprendido algo sobre el poder de la humanidad. No eran como otras especies. No querían unirse a la comunidad galáctica. No querían paz, cooperación y prosperidad compartida. Querían algo que el concilio casi había olvidado que existía. Querían ser libres, y estaban dispuestos a matar a cualquiera que intentara quitarles esa libertad. Mientras las naves supervivientes del concilio regresaban cojeando a casa, llevando la noticia del mayor desastre militar en la historia galáctica, la almirante Questor comenzó a comprender la terrible verdad. El concilio había pasado 1000 años construyendo un imperio pacífico. Se habían convencido de que su camino era el único. Que todas las especies inteligentes acabarían viendo la sabiduría de la cooperación y la unidad. Pero nunca se habían encontrado con una especie como la humanidad. Una especie que elegiría la guerra antes que la rendición. Una especie que preferiría morir luchando que vivir con cómodas cadenas. El concilio estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando una fuerza imparable se encontraba con un objeto inamovible. Estaban a punto de aprender lo que realmente significaba la guerra. La reunión de emergencia llevaba 6 horas. Líderes del concilio de toda la galaxia estaban sentados alrededor de la gran mesa, sus rostros mostrando miedo, ira y confusión. En la pantalla principal, las mismas terribles imágenes se repetían una y otra vez. Los restos de la 47ª flota a la deriva en el espacio como juguetes rotos. El anciano Vixnu parecía más viejo que sus 800 años. Sus manos temblaban mientras leía los informes que llegaban de todo el espacio del concilio. Cada uno traía peores noticias que el anterior. Los humanos han destruido 12 estaciones de monitoreo más, anunció a los líderes reunidos. Se están moviendo sistemáticamente a través de todos los sistemas dentro de su territorio reclamado. Cualquier presencia del concilio está siendo eliminada de inmediato. El general Temore, del Consejo Militar, golpeó la mesa con el puño. Su piel roja estaba aún más oscura por la ira. Esto no puede continuar. Somos el Concilio Galáctico. No huimos de bárbaros primitivos.
¿Primitivos? Preguntó en voz baja la directora científica Limpa. Era un ser pequeño y delicado cuyo pueblo era conocido por su inteligencia. General, esos primitivos acaban de destruir nuestra flota más poderosa con una sola nave. Quizás necesitemos reconsiderar lo que creemos saber sobre ellos. La almirante Questor estaba sentada en el extremo de la mesa. Su uniforme todavía estaba rasgado por su cápsula de escape y las quemaduras cubrían la mitad de su rostro. Apenas había sobrevivido a la batalla, y la experiencia la había cambiado. La guerrera segura de sí misma que había liderado la 47ª flota había desaparecido. En su lugar, se sentaba una soldado rota que había visto cómo toda su visión del mundo se hacía añicos. «Cuéntales», dijo el anciano Vixnu suavemente a la almirante. «Cuéntales lo que viste». Questor levantó la vista con ojos atormentados. «No fue una batalla», dijo en una voz apenas audible. «Las batallas tienen reglas, estrategia, tácticas que puedes entender y contrarrestar. Esto fue algo completamente diferente». Se levantó lentamente, como si su cuerpo pesara demasiado. La nave humana se movía por el espacio como si nadara en el agua. Nuestras armas no podían tocarla. Nuestros escudos podrían haber sido de papel. Cada disparo que hicieron destruyó una de nuestras naves por completo. Sin escombros, sin supervivientes. Simplemente, desaparecidas. «Imposible», declaró el general Temore. «Ninguna arma puede destruir la materia por completo. Viola las leyes básicas de la física. Sus armas no destruyen la materia», replicó la almirante Questor. «Hacen algo peor. Hacen que deje de existir». Vi naves enteras simplemente desvanecerse de la realidad, como si nunca hubieran sido construidas. La directora científica Limpa se inclinó hacia adelante con interés. «Fascinante. Esto sugiere una tecnología mucho más allá de cualquier cosa que hayamos visto antes. Quizás han aprendido a manipular el propio espacio-tiempo, o incluso las fuerzas fundamentales que mantienen unida la materia. No importa cómo lo hagan», dijo firmemente el anciano Vixnu. «Lo que importa es que pueden hacerlo, y se lo harán a cualquier fuerza del concilio que entre en su territorio. Entonces evitemos su territorio», sugirió el delegado Corben del Consejo de Comercio. «Dejémosles sus 50 años luz de espacio vacío. La galaxia es lo suficientemente grande para todos nosotros». «No». La voz vino del fondo de la sala. La directora de inteligencia Sulcat emergió de las sombras donde había estado escuchando. Su pueblo eran espías y recolectores de información natos. Si alguien sabía la verdad sobre la humanidad, sería ella. «¿Por qué no, Sulcat?», preguntó el anciano Vixnu. Sulcat activó su dispositivo de visualización personal. Imágenes aparecieron en el aire sobre la mesa. Mapas estelares, diseños de naves, informes de población, todos marcados con símbolos humanos. «Porque no se están deteniendo en 50 años luz», dijo con calma. «Nuestros monitores de espacio profundo han detectado actividad humana en más de 200 sistemas. Se están expandiendo en todas direcciones a la vez, construyendo bases, estableciendo colonias, creando un imperio». La sala quedó en silencio. 200 sistemas era más territorio del que controlaba la mayoría de las especies del concilio, y los humanos lo habían reclamado todo en solo unos meses. «Además», continuó Sulcat, «hemos interceptado algunas de sus comunicaciones. No solo se están expandiendo al azar. Nos han estado estudiando durante años. Conocen nuestra fuerza militar, nuestra tecnología, nuestros métodos de operación. Todo esto fue planeado mucho antes de que su primera nave entrara en el espacio del concilio». El general Temore se levantó enojado. «¿Estás diciendo que nos han estado espiando? ¿Cómo es eso posible? Habríamos detectado cualquier intento de vigilancia primitiva». «¿Lo habríamos hecho?», preguntó Sulcat. «No detectamos nada porque buscábamos tecnología primitiva. Señales de radio y sondas simples. Nunca imaginamos que podrían tener capacidades más allá de las nuestras». Tocó su dispositivo de control de nuevo. Aparecieron nuevas imágenes. Mostraban naves humanas diferentes a la que había destruido la 47ª flota. Naves masivas que parecían más ciudades móviles que naves de guerra.
Naves de construcción que podían levantar estaciones espaciales enteras en días en lugar de meses. Su capacidad industrial está más allá de cualquier cosa que hayamos visto, continuó. Un solo mundo colonial humano puede producir más naves en un mes que nuestros mejores astilleros en un año. No solo tienen mejores armas que nosotros. Tienen mejor todo. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó el anciano Vixnu en voz baja. Sulcat guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas audible. Estimamos al menos 50.000 naves de combate, y están construyendo más cada día. El número golpeó a los líderes reunidos como un golpe físico. Todo el ejército del concilio tenía quizás 10.000 naves dispersas en cientos de sectores. Los humanos tenían 5 veces esa cantidad concentrada en una sola área del espacio. Pero eso es imposible, protestó la directora científica Limpa. Ninguna especie podría construir tantas naves tan rápido. Solo los recursos requerirían minar sistemas solares enteros. Lo han hecho, replicó Sulcat con sencillez. Nuestros sensores de largo alcance muestran que varios sistemas en el espacio humano ya no contienen planetas, solo campos de asteroides y estaciones mineras. Están literalmente desmontando mundos para construir su flota. La almirante Questor se rió, pero no había humor en el sonido. Era la risa de alguien que había perdido la cordura. ¿Quieren saber la peor parte?, preguntó a la sala. La nave que destruyó mi flota ni siquiera era militar. Intercepté sus comunicaciones durante la batalla. Era una nave mercante, un carguero que había sido rápidamente convertido para el combate. Miró alrededor de la mesa a los rostros conmocionados. Sus civiles luchan mejor que nuestros mejores soldados. Sus transportistas llevan armas que pueden destruir nuestras naves de guerra más poderosas. ¿Cómo creen que es su verdadero ejército? Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la cámara. Las luces de emergencia parpadearon mientras los sistemas automatizados anunciaban un mensaje urgente. Comando central del concilio a todas las estaciones, dijo la voz mecánica. Alerta de prioridad 1. Múltiples flotas humanas detectadas aproximándose al sector Kepler. Se ordena a todo el tráfico civil evacuar inmediatamente. Esto no es un simulacro. El anciano Vixnu activó la pantalla principal. Mostraba un mapa táctico del sector Kepler, una de las regiones industriales más importantes del concilio. Símbolos rojos se movían por el mapa como una infección que se extiende. Cada símbolo representaba una flota humana. Había docenas de ellas. ¿Cuántas naves?, preguntó. La computadora táctica calculó rápidamente. Fuerza enemiga estimada. 15.000 naves divididas en 23 flotas separadas. Tiempo estimado para alcanzar las instalaciones del concilio, 6 horas. El general Temore miró la pantalla con horror. 15.000 naves. Eso es más que todo nuestro ejército. Pero el anciano Vixnu estaba mirando otra cosa. Las flotas humanas no se dirigían a objetivos militares. Se dirigían a los mundos industriales, a los astilleros y fábricas que construían la tecnología del concilio, a las operaciones mineras que proporcionaban materias primas, a las estaciones de investigación que desarrollaban nueva ciencia. No están aquí para luchar contra nosotros, se dio cuenta. Están aquí para destruir nuestra capacidad de contraatacar. La directora de inteligencia Sulcat asintió sombríamente. Esto es lo que intentaba decirles. Los humanos no piensan como nosotros. No quieren territorio, recursos o poder político. Quieren asegurarse de que nunca más podamos amenazarlos. Destruyendo toda nuestra civilización, susurró la directora científica Limpa. No, la corrigió Sulcat. Haciéndonos débiles. Destruirán nuestra capacidad militar e industrial, pero nos dejarán vivos. Vivos, indefensos y dependientes de ellos para sobrevivir. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. El concilio había pasado 1000 años haciendo exactamente lo mismo a otras especies, encontrando civilizaciones jóvenes y haciéndolas gradualmente dependientes de la tecnología y los recursos del concilio. Los humanos habían estudiado sus métodos y habían decidido usarlos a la inversa. Tenemos que evacuar, decidió el anciano Vixnu.
Retirar todas nuestras fuerzas y poblaciones civiles de los sectores amenazados. No podemos luchar contra ellos con métodos convencionales. ¿Y luego qué?, preguntó el general Temore. No podemos huir para siempre. Eventualmente controlarán toda la galaxia. Entonces nos adaptamos, replicó el anciano Vixnu. Aprendemos. Encontramos sus debilidades y las explotamos. Ponemos a otras especies en su contra. Hacemos lo que sea necesario para sobrevivir. La almirante Questor levantó la vista de su asiento. Su rostro quemado mostraba una sonrisa amarga. ¿Otras especies?, preguntó. Directora Sulcat, muéstreles el resto de sus informes de inteligencia. Muéstreles lo que los humanos están haciendo en los sistemas que ya han conquistado. Sulcat dudó, luego activó su pantalla de nuevo. Aparecieron nuevas imágenes. Mostraban especies del concilio que habían estado viviendo en los sectores exteriores. Las colonias mineras Vectani, las estaciones de investigación Morplex, los mundos agrícolas Hib-Hib. Todos seguían allí. Todos seguían vivos. Pero ya no estaban bajo el control del concilio. Los humanos no están esclavizando a las especies que encuentran, explicó Sulcat. Las están liberando de nosotros. Les están mostrando registros de cómo el concilio las ha controlado y manipulado durante generaciones. Les están enseñando a construir sus propias armas y a defender sus propios mundos. Las imágenes mostraban algo que heló la sangre de los líderes del concilio. Antiguas especies del concilio trabajando junto a ingenieros humanos, construyendo naves juntos, entrenando soldados juntos, planeando estrategias juntos. Una alianza, suspiró el anciano Vixnu. Están construyendo una alianza contra nosotros. No solo una alianza, dijo la almirante Questor. Una revolución. Cada especie que hemos conquistado se está uniendo a ellos. Cada mundo que hemos controlado se está volviendo contra nosotros. Los humanos no solo declararon la guerra al concilio. Declararon la guerra a todo lo que el concilio representa. El general Temore se sentó pesadamente. Su piel roja se había vuelto pálida. ¿Cuántas especies se les han unido? Todas, replicó Sulcat. Cada una de las especies en los sectores que han liberado. No están obligando a nadie a luchar. Simplemente les están mostrando la verdad sobre el gobierno del concilio. Y una vez que ven la verdad, todos toman la misma decisión. La palabra que no dijo flotaba en el aire como una maldición. Esclavitud. Así es como los humanos llamaban al sistema del concilio. Esclavitud con cadenas cómodas y palabras bonitas, pero esclavitud al fin y al cabo. Anciano, dijo una nueva voz. La almirante Questor había entrado en el búnker. Parecía diferente de cómo estaba hacía meses. Las quemaduras en su rostro habían sanado, pero algo en sus ojos había cambiado. La confianza absoluta de una soldado de carrera se había ido, reemplazada por la duda y el agotamiento. Almirante, la saludó Vixnu. ¿Cómo están nuestras defensas? Inútiles, respondió sin rodeos. Las flotas humanas podrían destruir este planeta en minutos si quisieran, pero no quieren. Nos quieren vivos para ver lo que están construyendo. Señaló una de las pantallas más pequeñas. Mostraba lecturas de sensores de largo alcance de toda la galaxia. Dondequiera que los humanos habían ido, se estaban llevando a cabo nuevas construcciones. No bases militares o plataformas de conquista, sino algo completamente diferente. Escuelas, explicó la almirante Questor. Hospitales, centros de investigación, plantas de fabricación propiedad y operadas por especies locales, no por humanos. No están construyendo un imperio. Están construyendo una comunidad. Una comunidad de rebeldes y traidores, protestó el general Temore. Una comunidad de seres libres, lo corrigió la almirante. He estado estudiando sus métodos durante meses. No obligan a nadie a unirse a ellos. Simplemente ofrecen una alternativa al gobierno del concilio, y dada la elección, casi todos eligen la libertad. Vixnu miró a su comandante militar con creciente alarma. Si incluso la almirante Questor estaba empezando a dudar de los métodos del concilio, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que otros siguieran su ejemplo? Almirante, dijo con cuidado.
Usted juró proteger al concilio y todo lo que representa. ¿Está cuestionando ese juramento ahora? Questor guardó silencio por un largo tiempo. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Juré proteger la paz y la prosperidad de todos los ciudadanos galácticos, respondió. Pero, ¿y si el concilio ya no sirve a ese propósito? ¿Y si nos hemos convertido en aquello contra lo que una vez luchamos? Antes de que Vixnu pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el búnker. Las luces de emergencia parpadearon mientras los sistemas automatizados anunciaban un mensaje urgente. Alerta de prioridad, dijo la voz mecánica. Transmisión humana detectada en todas las frecuencias de emergencia del concilio. Mensaje marcado como comunicación urgente de la autoridad de mando humana. La pantalla principal parpadeó y cambió. En lugar de la doctora Vázquez, ahora mostraba a un oficial militar humano. No a la capitana Chun esta vez, sino a alguien mayor y de más alto rango. Su uniforme llevaba símbolos que las computadoras del concilio identificaron como indicativos de un rango muy alto. Soy el almirante Marcus Thompson de la Flota de Defensa de la Tierra, anunció el humano. Me dirijo directamente al liderazgo del Concilio Galáctico. Sabemos que están escuchando. Vixnu sintió un escalofrío recorrer su antiguo cuerpo. Los humanos ya no solo transmitían a la población general. Le estaban hablando directamente a él y a sus compañeros líderes. Hace 6 meses, continuó el almirante Thompson, la humanidad hizo una simple petición. Pedimos que se nos dejara en paz para desarrollar nuestra propia civilización a nuestra manera. La respuesta del concilio fue enviar una flota para forzarnos a la sumisión. Eso fue un error. La expresión del almirante era tranquila y profesional, pero sus ojos tenían la misma intensidad fría que Vixnu había visto en el rostro de la capitana Chun. Desde entonces, hemos desmantelado sistemáticamente la capacidad del concilio para amenazar la independencia humana. Hemos liberado más de 400 sistemas del control del concilio. Hemos liberado a 600.000 millones de seres sintientes de un sistema al que nunca eligieron unirse. Y apenas estamos comenzando. Imágenes aparecieron detrás del almirante. Mapas estelares que mostraban la extensión de la expansión humana. Estadísticas de producción que probaban su increíble capacidad industrial. Cifras de población que demostraban cuántos seres se habían unido a su causa. Pero no estamos aquí para conquistarlos, dijo el almirante Thompson. Estamos aquí para ofrecerles la misma elección que hemos ofrecido a todos los demás. Pueden seguir intentando mantener su imperio a través de la fuerza y el miedo, o pueden aceptar que la era del gobierno galáctico ha terminado y ayudarnos a construir algo mejor. ¿Qué proponen exactamente? Se encontró preguntando Vixnu, aunque el humano no podía oírlo. Como si leyera su mente, el almirante Thompson continuó. Proponemos la disolución del Concilio Galáctico como órgano de gobierno. En su lugar, sugerimos una confederación laxa de sistemas independientes. Cada especie se gobernaría a sí misma según sus propias tradiciones y valores. El comercio y la cooperación serían voluntarios, no obligatorios, y las disputas se resolverían mediante la negociación, no la fuerza. La propuesta era todo lo que el concilio había sido creado para prevenir. Devolvería la galaxia al caos y al conflicto que había existido antes de la gran unificación. Guerras entre especies, inestabilidad económica, fragmentación cultural, todos los problemas que el concilio había resuelto durante 1000 años de cuidadosa gestión. Ustedes dicen que esto traerá el caos, dijo de nuevo el almirante Thompson, pareciendo leer los pensamientos de Vixnu. Creen que sin la guía del concilio, la galaxia se desmoronará. Pero miren a su alrededor. Miren lo que hemos logrado en solo 6 meses. Aparecieron nuevas imágenes. Antiguas especies del concilio trabajando juntas en proyectos de construcción masivos. Tripulaciones mixtas de diferentes razas sirviendo en las mismas naves. Acuerdos comerciales negociados directamente entre mundos. Y todo era voluntario. Nadie estaba siendo forzado a participar. A nadie se le estaba cambiando su cultura para encajar en una plantilla estándar. Todos eran libres de elegir su propio camino, incluso si ese camino llevaba al conflicto o al fracaso. Les ofrecemos una última oportunidad, concluyó el almirante Thompson.
Disuelvan el concilio pacíficamente y ayúdennos a hacer la transición a un nuevo sistema de gobierno galáctico. Su conocimiento y experiencia serían valiosos para construir algo mejor de lo que existe ahora. El almirante hizo una pausa y su expresión se endureció. O pueden seguir resistiendo, en cuyo caso continuaremos desmantelando su imperio, pieza por pieza, hasta que no quede nada más que el recuerdo de lo que sucede cuando la libertad desafía a la tiranía. La elección es suya. Tienen 24 horas para decidir. La transmisión terminó. El búnker quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. Vixnu miró a sus compañeros líderes. Estos seres que habían gobernado la galaxia durante siglos, que habían traído paz y prosperidad a innumerables mundos, que habían sacrificado todo para crear la civilización estable y ordenada que ahora los rodeaba. Y ahora se les pedía que lo destruyeran todo. Bueno, preguntó en voz baja. ¿Qué hacemos? El general Temore se levantó primero. Su piel roja estaba sonrojada de ira. Luchamos, declaró. Incluso si no podemos ganar, luchamos. El concilio no se rendirá a estos bárbaros humanos. ¿Con qué? Preguntó la almirante Questor. La mitad de nuestras flotas han desertado. La mayor parte de nuestra capacidad industrial ha sido destruida o capturada. Y cada día más de nuestra propia gente se une a la causa humana. Entonces morimos con honor, replicó el general. Mejor morir libres que vivir como esclavos de los ideales humanos. La directora científica Limpa se rió amargamente. ¿Morir libres, general? Nunca hemos sido libres. Hemos estado atrapados por nuestro propio éxito durante siglos. Atrapados por la necesidad de mantener el orden a cualquier costo. Atrapados por el miedo a lo que pasaría si soltáramos el control. Miró alrededor del búnker a los rostros asustados de los líderes de la civilización galáctica. Quizás los humanos tengan razón, dijo en voz baja. Quizás es hora de soltar. Quizás la galaxia está lista para gobernarse a sí misma sin nosotros. Traición, escupió el general Temore. Hablas con traición contra todo lo que hemos construido. No, replicó la directora científica Limpa. Hablo de evolución. El concilio sirvió su propósito durante 1000 años, pero los propósitos cambian. Quizás nuestro propósito ahora es hacernos a un lado y dejar que algo nuevo ocupe nuestro lugar. Vixnu escuchó la discusión con creciente desesperación. Su propia gente se estaba volviendo en contra. La unidad que había mantenido unido al concilio durante siglos se estaba fracturando justo cuando más la necesitaban. Pero quizás ese era el punto. Quizás la unidad que solo podía mantenerse a través de la fuerza y el control no era realmente unidad en absoluto. Quizás lo que los humanos ofrecían no era caos, sino un tipo diferente de orden. Un orden más desordenado, basado en la elección en lugar de la compulsión. Pensó en las transmisiones que había estado viendo durante meses. Las imágenes de antiguas especies del concilio trabajando juntas por elección en lugar de por decreto. Construyendo cosas juntos, creando nuevo arte, ciencia y cultura. Viviendo libremente, incluso si eso significaba vivir peligrosamente. Por primera vez en 800 años, el anciano Vixnu comenzó a preguntarse si el concilio había estado equivocado. No sobre sus métodos, sino sobre sus objetivos. Habían buscado crear una galaxia perfecta donde nada malo pudiera suceder. Pero al hacerlo, también habían hecho imposible que sucediera algo verdaderamente bueno. 24 horas, dijo finalmente. El almirante humano nos dio 24 horas para decidir. Usemos ese tiempo sabiamente. Pero incluso mientras decía las palabras, Vixnu sospechaba que la decisión ya había sido tomada. No por él o sus compañeros líderes, sino por los miles de millones de seres en toda la galaxia que habían elegido la libertad sobre la seguridad cuando se les dio la oportunidad. La era del concilio estaba terminando. La pregunta ahora era si terminaría con gracia o con la destrucción de todo lo que habían construido. De cualquier manera, la galaxia nunca volvería a ser la misma. El juicio se celebró en la estación Nexus, una estructura masiva construida en espacio neutral por los esfuerzos combinados de 50 especies diferentes. Había llevado 3 años construirla,
utilizando materiales y mano de obra donados libremente por mundos que una vez habían sido parte del imperio del Concilio. Ahora servía como lugar de encuentro para la nueva comunidad galáctica que había surgido de las cenizas del viejo orden. El exanciano del Concilio Vixnu estaba en el banquillo de los acusados, sus manos ancestrales atadas con simples restricciones. A su alrededor, la sala circular estaba llena de representantes de toda la galaxia. Humanos se sentaban junto a mineros Vectani. Científicos Morplex compartían bancos con granjeros Hib-Hib. Incluso algunos de su propia especie estaban presentes, aunque no le sostenían la mirada. La jueza no era humana, como muchos habían esperado. En su lugar, una negociadora comercial Cenari llamada Keelter presidía el proceso. Su pueblo había estado entre los primeros en unirse a la Alianza Humana, y sus habilidades diplomáticas naturales los hacían ideales para este tipo de trabajo. Anciano Vixnu, dijo la jueza Keelter con su voz cuidadosa y precisa. Se le acusa de crímenes contra la libertad galáctica, específicamente la opresión sistemática de más de 600 especies a través del engaño, la manipulación y la destrucción deliberada de la independencia cultural. ¿Cómo responde a estos cargos? Vixnu miró alrededor de la sala. Estos seres representaban todo lo que una vez había controlado. Cada mundo que había traído al redil del concilio. Cada especie que había ayudado a civilizar e integrar en la sociedad galáctica. Ahora todos lo miraban con expresiones que iban desde la ira hasta la piedad o la simple curiosidad. Respondo que soy culpable de muchas cosas, dijo finalmente. Pero no de los crímenes que describe. Todo lo que hice fue por el bien de la galaxia. Cada decisión que tomé fue para prevenir el sufrimiento y traer la paz a innumerables mundos. Murmullos recorrieron la multitud. Algunos sonaban enojados, otros tristes. En la primera fila, podía ver a la almirante Questor. Había testificado en su contra antes, describiendo en detalle los métodos militares del concilio, pero su rostro no mostraba satisfacción por su situación, solo agotamiento y arrepentimiento. Habla de paz, dijo el fiscal, un abogado humano llamado David Martínez. Pero los testigos han testificado que esta paz tuvo el costo de la libertad para miles de millones de seres. Que culturas enteras fueron forzadas a abandonar sus tradiciones para unirse a su sistema. Algunas tradiciones necesitaban ser abandonadas, replicó Vixnu con firmeza. Algunas culturas practicaban cosas que causaban sufrimiento, guerra, esclavitud, genocidio. El concilio puso fin a esas prácticas y las reemplazó con mejores formas de vida. ¿Mejores según quién?, preguntó el fiscal Martínez. ¿Usted, el concilio? ¿Alguna vez le preguntaron a los seres cuyas culturas estaban cambiando si querían sus mejoras? Vixnu guardó silencio por un momento. Era una pregunta que nunca había considerado seriamente durante sus siglos de servicio. El concilio siempre había sabido lo que era mejor para la galaxia. Ese era su propósito, su responsabilidad. Les preguntamos qué necesitaban, dijo finalmente. Comida para los hambrientos, medicina para los enfermos, protección contra sus enemigos. Les dimos todas estas cosas. A cambio de su independencia, replicó Martínez. Les ofrecieron seguridad a cambio de su misión. Los hicieron dependientes de sus sistemas y luego afirmaron que eligieron unirse a ustedes libremente. Ellos eligieron, insistió Vixnu. Ninguna especie fue forzada a formar parte del concilio. Todos solicitaron la membresía después de ver los beneficios que podíamos proporcionar. Una nueva voz habló desde la galería. Pertenecía a un minero Vectani llamado Grau, cuyo pueblo había estado entre los primeros en rebelarse contra el gobierno del concilio. Solicitamos la membresía porque destruyeron nuestra capacidad de sobrevivir sin ustedes, dijo Grau, su voz ronca resonando claramente por la sala. Inundaron nuestros sistemas con productos baratos que sacaron a nuestras industrias del negocio. Nos ofrecieron préstamos que nunca podríamos pagar. Crearon problemas y luego ofrecieron soluciones que nos hicieron dependientes de su apoyo. Otras voces se unieron desde toda la sala. Especie tras especie describiendo cómo el concilio había tomado gradualmente el control de sus mundos a través de la manipulación económica y la presión política. Cómo se les había hecho sentir agradecidos por perder su libertad.
La jueza Keelter pidió orden, pero Vixnu ya había escuchado suficiente. Miró alrededor de la sala a todas las caras que lo miraban, caras de seres cuyos mundos había ayudado a gobernar durante siglos, cuyos problemas había resuelto, cuyas vidas había intentado mejorar. «Quieren que diga que estaba equivocado», dijo en voz baja. «Quieren que admita que el concilio era malvado y que la humanidad lo salvó a todos de nuestra tiranía? Pero no lo diré, porque no es verdad». La sala quedó en silencio. Incluso el fiscal detuvo su caminar para escuchar. Antes del concilio, continuó Vixnu, esta galaxia era un caos. Las especies luchaban en guerras constantes por recursos y territorio. Miles de millones murieron en conflictos que no servían más que al orgullo y la codicia. Civilizaciones enteras se destruyeron a sí mismas a través de la violencia y el odio. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba, recordando las lecciones que había aprendido en su juventud sobre las edades oscuras antes del gobierno del concilio. Pusimos fin a esas guerras. Trajimos estabilidad y prosperidad a cada rincón del espacio conocido. Compartimos tecnología y conocimiento libremente. Protegimos a los débiles de los fuertes. Creamos una civilización donde los seres podían vivir sus vidas enteras sin miedo a la violencia o la necesidad. ¿A qué costo?, preguntó el fiscal Martínez en voz baja. Al costo de algunas tradiciones que promovían el sufrimiento, replicó Vixnu. Al costo de algunas libertades que llevaban al conflicto. Al costo de permitir que cada especie cometiera sus propios errores en lugar de aprender de los errores de los demás. Miró directamente al fiscal humano. Ustedes, los humanos, hablan de la libertad como si fuera el bien supremo del universo. Pero yo he visto lo que cuesta la libertad. He visto las guerras que causa, el sufrimiento que permite, el caos que crea cuando se deja que los seres se gobiernen a sí mismos sin guía. Y sin embargo, dijo una nueva voz desde el fondo de la sala. Aquí estamos. Todos se giraron para ver quién había hablado. Era la capitana Sarah Chun, ahora almirante Chun de la Flota de Defensa Humana. Ella había sido la primera humana en encontrar al concilio, la primera en desafiar su autoridad, la primera en mostrarle a la galaxia que había una alternativa a su gobierno. Caminó hacia adelante por la sala, pasando por los representantes sentados y los abogados, hasta que se paró directamente frente a Vixnu. Aquí estamos, repitió. 3 años después de la caída del concilio. 50 especies trabajando juntas en esta estación. Cientos más cooperando en toda la galaxia. El comercio fluyendo libremente entre mundos. Las disputas resolviéndose mediante la negociación en lugar de la fuerza. Y notablemente poco caos o violencia. 3 años no es nada, replicó Vixnu. Espera 50 años. Espera 100. Cuando llegue la primera crisis real, cuando los recursos escaseen o los territorios se disputen, su alianza se fracturará. Las especies recordarán sus viejos odios. Las guerras comenzarán de nuevo, y miles de millones morirán porque destruyeron el sistema que los mantenía a salvo. La almirante Chun asintió pensativamente. Puede que tengas razón, admitió. El futuro es incierto. Pueden surgir conflictos. Algunas especies pueden elegir la violencia sobre la cooperación. La gente cometerá errores. Miró alrededor de la sala a todos los representantes reunidos. Pero al menos serán sus propios errores, continuó. Sus propias elecciones, sus propios fracasos y éxitos. No los tuyos para dictar. Y cuando esas elecciones lleven al sufrimiento, preguntó Vixnu, cuando esos errores cuesten vidas, ¿seguirás pensando que la libertad valió la pena? Sí, replicó la almirante Chun sin dudar. Porque la alternativa es peor. Una galaxia donde nadie sufre porque nadie vive de verdad. Donde nadie fracasa porque a nadie se le permite intentarlo. Donde nadie lucha porque nadie tiene nada por lo que valga la pena luchar. Señaló a la diversa multitud que llenaba la sala. Mira a tu alrededor, anciano. Estos seres no están aquí porque fueron forzados a venir. Están aquí porque eligieron estar. Construyeron esta estación no porque algún gobierno lo ordenara, sino porque querían crear algo juntos. Están tomando riesgos y tomando decisiones, y sí, a veces cometiendo errores. Pero lo están haciendo como seres libres, no como súbditos de tu imperio.
Vixnu sintió algo que no había experimentado en siglos. Duda. No sobre los métodos del concilio, sino sobre sus supuestos fundamentales. Siempre habían creído que el orden era mejor que el caos, que la seguridad era más importante que la libertad, que la galaxia necesitaba ser gobernada por seres sabios que pudieran evitar que otros tomaran decisiones perjudiciales. Pero, ¿y si se habían equivocado? ¿Y si el remedio había sido peor que la enfermedad? Miró alrededor de la sala una vez más. A los mineros Vectani que una vez estuvieron agradecidos por la protección del concilio. A los científicos Morplex que una vez dependieron de las subvenciones de investigación del concilio. A los granjeros Hip que una vez necesitaron los acuerdos comerciales del concilio para sobrevivir. Todos se veían diferentes ahora. Más duros. Quizás, más inciertos, pero también más vivos, más presentes, como si hubieran estado durmiendo durante siglos y finalmente hubieran despertado. No pido perdón, dijo Vixnu finalmente. No puedo disculparme por intentar crear una galaxia mejor, incluso si mis métodos fueron defectuosos. Pero puedo aceptar la responsabilidad por las consecuencias de mis acciones. La jueza Keelter se inclinó en su silla. ¿Qué sentencia cree que es apropiada para sus crímenes? Vixnu pensó en esto cuidadosamente. En los viejos tiempos, los enemigos del concilio eran ejecutados o encarcelados de por vida. Pero esta nueva comunidad galáctica parecía preferir soluciones diferentes. Pido que se me permita servir, dijo. No como un líder o consejero, sino como un testigo. Permítanme viajar entre mundos y contarle a los seres sobre los métodos del concilio. Permítanme explicar cómo los controlamos y por qué pensamos que era necesario. Que aprendan de nuestros errores para que no los repitan. La sala estalló en murmullos de sorpresa. Este no era el discurso desafiante de un tirano condenado, sino algo completamente diferente. Una oferta de servicio genuino a la comunidad que una vez había oprimido. La almirante Chun pareció sorprendida, pero complacida. ¿Testificarías contra tu propio legado? ¿Ayudarías a otros a entender cómo resistir el tipo de control que el concilio representaba? Si evita el surgimiento de otro concilio, replicó Vixnu, entonces sí. El poder siempre busca concentrarse. La libertad siempre requiere vigilancia para mantenerse. Si mi testimonio puede ayudar a las futuras generaciones a reconocer los signos de una tiranía incipiente, entonces quizás algo bueno pueda surgir del daño que he causado. La jueza Keelter consultó en voz baja con sus asesores durante varios minutos. Cuando volvió su atención a la sala, su expresión era pensativa. Anciano Vixnu, anunció, este tribunal lo sentencia a una vida de servicio a la libertad galáctica. Viajará a donde sea invitado y hablará con veracidad sobre los métodos y motivaciones del concilio. Ayudará a otros a entender cómo se puede perder la libertad gradualmente, a través de pequeños compromisos y rendiciones cómodas. Y servirá como un recordatorio de que incluso aquellos que tienen buenas intenciones pueden convertirse en tiranos si no se les hace responsables de sus acciones. La sentencia fue recibida con reacciones mixtas de la multitud. Algunos parecían decepcionados de que no fuera encarcelado o ejecutado. Otros parecían complacidos de que su conocimiento y experiencia se utilizaran de manera constructiva. Vixnu inclinó la cabeza en aceptación. No era el castigo que esperaba, pero quizás era el que merecía. Pasar sus años restantes explicando cómo el imperio más grande de la historia galáctica se había convertido en lo mismo que fue creado para prevenir. Cuando la sesión del tribunal terminó y los seres comenzaron a salir de la cámara, la almirante Chun se acercó a su banquillo una última vez. ¿Realmente crees que fracasaremos?, preguntó en voz baja. ¿Que esta alianza se desmoronará y la galaxia volverá al caos? Vixnu consideró la pregunta seriamente. A su alrededor, seres de docenas de especies diferentes hablaban y reían juntos, haciendo planes para nuevos proyectos, discutiendo sobre rutas comerciales y prioridades de investigación, viviendo vidas desordenadas, complicadas e inciertas. Creo que enfrentarán desafíos que el concilio nunca tuvo que afrontar, dijo finalmente. Pero también creo que tienen algo que nosotros nunca tuvimos. Tienen el conocimiento de que la libertad debe ganarse y mantenerse cada día. Tienen la comprensión de que ninguna especie o gobierno tiene todas las respuestas.
Y tienen la sabiduría de saber que algunos precios son demasiado altos para pagar, incluso por la paz. La miró directamente a los ojos. Nosotros intentamos crear una galaxia perfecta. Ustedes están tratando de crear una libre. Quizás esa sea la mejor opción después de todo. La almirante Chun sonrió y extendió su mano. Después de un momento de vacilación, Vixnu la tomó y la estrechó. Bienvenido al desordenado, incierto y peligroso negocio de la libertad, anciano, dijo ella. Creo que lo encontrarás más interesante de lo que la tiranía jamás fue. Mientras ella se alejaba, Vixnu reflexionó sobre los extraños giros que había dado su vida. Había pasado siglos construyendo un imperio que prometía seguridad y prosperidad para todos. Ahora pasaría sus años restantes ayudando a asegurar que tal imperio nunca pudiera volver a surgir. Era, se dio cuenta, quizás el trabajo más importante que había hecho. Fuera de las ventanas de la estación, las estrellas brillaban con su luz ancestral. Cada una representando mundos donde los seres ahora eran libres de elegir sus propios caminos. Libres para tener éxito o fracasar en sus propios términos. Libres para construir algo nuevo, extraño y maravilloso, o libres para destruirlo todo y empezar de nuevo. De cualquier manera, sería su elección. Y al final, pensó Vixnu, eso era lo que marcaba toda la diferencia. La era del concilio había terminado de verdad. La era de la libertad había comenzado. Y a pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de todo el dolor, el caos y la incertidumbre que se avecinaban, Vixnu se encontró deseando ver qué construiría la galaxia a continuación.